Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presenta retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. El domingo pasado, en la continuación de nuestra serie Religión o Fe, tocamos un tema íntimamente relacionado con esto de la religión o la fe. Ya hemos ido desarrollando esta serie de manera interesante, definiendo lo que es religión, definiendo lo que es fe, luego encontrando entre religión y fe una relación. Hay una relación. No son lo mismo, pero se relacionan. Y encontramos palabras afines a la religión o a la fe. Y una palabra afín a religión o fe, la palabra iglesia. Y el domingo pasado entramos en este tema de la iglesia. En la nomenclatura teológica al estudio de la iglesia se le llama eclesiología. Y es un estudio sistemático de lo que es la iglesia. Mi intención, porque no es el ambiente, no es el tiempo, no es desarrollar una teología de la iglesia, buscando siempre las aplicaciones más domésticas, más aplicables a lo que vivimos día a día. Y el domingo pasado yo tomé como base bíblica un pasaje maravilloso, ilustrativo de la palabra de Dios en las letras inspiradas del apóstol Pablo. Escribiendo a los Efesios, él les decía en esa oportunidad que compartimos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estoy leyendo el pasaje completo para los que no vinieron el domingo pasado. Y decía el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tomé este pasaje, aunque a primeras oídas diera la impresión que el tema central es el matrimonio. Y ciertamente es así. Pero me ocupo de las metáforas o de la metáfora que usa el apóstol Pablo aquí cuando hace las comparaciones entre el matrimonio y la iglesia. Y van a descubrir en este pasaje, cada vez que lo vean, un indicativo gramático que nos dice dónde encontramos la comparación. Cuando encontramos la palabra como al Señor. Entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí va desarrollando él esta comparación interesante, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y a mí me gusta mucho el tema de la comparación, porque el apóstol Pablo no está comparando una cosa con la otra en el plano humano. ¿Están conmigo?
no lo está comparando en el plano humano, está comparando algo del plano humano con algo divino. Está comparando al matrimonio con Cristo y la iglesia. ¿Me están siguiendo, verdad? Así que Jesús toma un modelo perfecto, que es Él con su iglesia, para llevarlo a un modelo imperfecto, que es el matrimonio. ¿Están conmigo, verdad? No se me vayan. ¿Por qué el matrimonio está en el plano imperfecto? Bueno, porque somos seres humanos. Pero la segunda respuesta está en que cuando el apóstol está escribiendo eso, lo está haciendo para corregir algunas situaciones que estaban en el plano del matrimonio. Pero eso no es nuestro tema. Así que Jesús toma un modelo perfecto que es Él como Dios, en su relación con la iglesia, que es una institución. Escucha bien esta definición de iglesia. La iglesia es una institución divina formada por hombres y mujeres imperfectos. Y damos gracias a Dios que el que está arriba es perfecto y nosotros somos imperfectos, porque por la perfección de Él nosotros podemos ser perfectos. Gloria a su nombre. Así que la gloria siempre será del Señor. La gloria siempre será del Señor. Y el domingo pasado consideramos algunos elementos relacionados con esta maravillosa palabra que nos define bien desde el punto de vista corporativo, pero que también nos define desde una perspectiva individual. El domingo pasado hablábamos acerca de la reunión de las personas. Nosotros congregados aquí somos una iglesia. Iglesia es la reunión, es el acuerdo de hombres y mujeres que alaban a Dios, aprenden de Dios, y digo esto humanamente, e intentan vivir como Él. Pero nosotros como individuos también somos iglesia, porque estamos unidos a Cristo. De manera pues que muchos confunden el lugar de reunión con los que se reúnen. El lugar de reunión es el templo. Yo recuerdo que también se le conoce con el nombre de capilla, es una palabra que ya no se usa, pero yo recuerdo que muchos antes, allá en la segunda, tercera o cuarta república, ¿para dónde vas? Para la capilla. Y la capilla, el templo, la casa, el auditorio, es simplemente el lugar donde la iglesia, es decir, los llamados, los congregantes, se reúnen. El asunto más importante aquí, oiga, es entender que como individuos, Jesucristo está entre nosotros, está en mí, y como grupo, como congregación, el Señor está aquí. Y por lo tanto, en cualquier lugar donde estés, escucha bien esto, por tu condición de iglesia o en el lugar donde nos reunamos por nuestra condición de iglesia, debemos rendir adoración y alabanzas al Señor. Estás en el trabajo, allí estás tú, como un adorador, como un intercesor, como un hombre, como una mujer de Dios. Así que cuando no estoy en la iglesia, para usar el término vulgar, o en el templo con los demás hermanos, estoy en el trabajo, estoy por allá, las antenas están arriba. Pero cuando vengo al templo, a la iglesia, entonces, no, Señor, donde tú estés, bajo cualquier prueba a la que estés sometido, bajo cualquier tentación a la que estés sometido, tú eres una iglesia del Señor y por lo tanto debes vivir como una iglesia del Señor, donde Él mora y donde Él gobierna, porque Él es el Rey. Cuando hablamos de iglesia, estamos destruyendo una serie de mitos.
de cuentos que aprendimos por un mal entrenamiento, por una mala enseñanza. Y muchas veces confundimos el templo con un lugar santo o santísimo. No, eso fue allá. Eso fue allá, en el templo que construyó Salomón o en el tabernáculo que inició Moisés. Eso fue allá. No. Ya el Señor no habita en templos hechos de manos, decía el apóstol Pablo. Ya el Señor habita en el corazón de todos aquellos que le han abierto con fe la puerta. Bendito sea Dios para siempre. Así que donde tú estés, donde yo estoy, debo ser, como dice en este pasaje, debo ser santo, apartado, una ofrenda para Dios, consagrado, para que el nombre de Dios sea glorificado en cualquier lugar donde nos encontremos. Así que con la ayuda del Espíritu Santo construí o tomé unas ideas de este pasaje hermoso, aplicándolo a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Y extraje algunas verdades que la iglesia que el Señor quiere debe asumir. La pregunta que yo me hice en el desarrollo de esta conferencia o para desarrollar esta conferencia es: ¿cuál es la iglesia que el Señor desea? ¿Cuál es la iglesia bíblica? Y este pasaje nos da unas ideas interesantes. Y la primera idea que les compartí el domingo, y rápidamente voy a hacer esta revista: así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y definimos cabeza como autoridad. Y entonces llegamos a la conclusión de que la verdadera iglesia, ¿dónde está la iglesia? La verdadera iglesia es aquella que acepta la autoridad de Jesucristo. Es aquella que tiene una conciencia clara de lo que es la sujeción a Él. Así como la mujer debe sujetarse al marido. Entonces allí viene la analogía, la comparación. La autoridad es vital para el desarrollo de la iglesia. Y decíamos el domingo pasado que la autoridad no se decreta, la autoridad se gana. Y la autoridad se gana cuando aquellos que la tienen viven conforme a Cristo. ¿Están conmigo? Si alguien no está viviendo conforme a Cristo, no se someta a ese, ¿sabe? Ni a esa. No está conforme a Cristo, por lo tanto no tiene autoridad. Ahora, si un hombre y una mujer de Dios obedientes, firmes a la palabra, viven bajo la autoridad de Jesucristo, entonces esa persona no solamente tiene la autoridad, sino que tiene la moral para que aquellos que están bajo él se sometan y vivan conforme a la enseñanza. Y cuando tú y yo como iglesia nos sujetamos a esa autoridad, entonces viene la bendición del Señor. La sujeción genera bendición. La iglesia que el Señor desea, la iglesia que Él vino a construir, a fundar en esta tierra para testimonio de Él, para la extensión de su reino en la tierra, es una iglesia que ama. Y la otra figura que encontramos aquí es: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué profundidad de ese amor? El amor de Dios es un amor perfecto. No es un amor, y permítanme la redundancia, no es un amor que deja de amar porque se portó mal. Tú te portas mal, pero Dios te sigue amando. ¿Ya? Eso no significa que no te reprenda, ni que te señale, ni que te diga: épale, te amo, pero tienes que corregir esto. Porque la palabra del Señor está allí para señalarnos. Cuando Cristo habla de este amor, escucha, que Él siente por su iglesia, se está refiriendo a que su amor lo lleva a cuidar a esa iglesia. Una de las cosas que dice ese pasaje es que el marido cuida a la esposa. ¿Por qué? Porque él siente que es
carne de su carne, hueso de sus huesos. Nadie se odia a sí mismo, dice Pablo allí. Entonces, si mi esposa es hueso de mis huesos, carne de mi carne, más de hueso que de carne, yo la voy a amar porque hacerle daño a ella es hacerme daño a mí. ¿Están siguiendo la ilustración? Entonces, ¿por qué nos hacemos daño? Los veo asintiendo. Entonces, ¿por qué nos hacemos daño? ¿Por qué nos criticamos? ¿Por qué nos dividimos? El trabajo más grande que el Espíritu Santo está haciendo o debe hacer en la iglesia es el trabajo de la unión. Ay, ¿cómo hago para unirlos? Dirá el Espíritu Santo. Estoy humanizando al Espíritu Santo. El gran problema nuestro es que no nos estamos cuidando. Y cuando no cuidamos al hermano, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor está diciendo. La iglesia que el Señor desea es una iglesia que se cuide a sí misma. Como el marido cuida a su mujer, en la iglesia deben cuidarse los unos a los otros. El mensaje del apóstol Pablo es un mensaje reiterativo cuando él usa la expresión unos a los otros. ¿Han leído eso en las cartas del apóstol Pablo en su insistencia los unos a los otros, los unos a los otros? Porque maneja el concepto del cuidado, de la reciprocidad, de la solidaridad. Todos esos términos encajan o deberían encajar perfectamente en la iglesia. La desunión es un mal terrible, nos debilita. Cuando tu hermano está en crisis, allí debe estar tú al lado de él. Porque cuando tú estás en crisis, alguien estará a tu lado. A uno dice, ay, pero a mí nadie me apoya. ¿Por qué no te has preguntado a cuántos he apoyado yo? Porque son reglas de la vida, reglas de oro. Lo que tú no haces con otros no lo harán contigo. Lo que tú hagas con otros lo harán contigo. Es una regla. Y es bueno decir esto en este momento cuando tenemos crisis. Cuando alguien no tiene nada que comer y tú puedes ayudar. Entonces eso es cuidarnos los unos a los otros. Fulano de tal está enfermo, vamos a apoyarlo. Esa persona necesita ánimo. A fulano se le murió un familiar. Ahí estamos para apoyar porque la pérdida es dolorosa. Entonces, un cuerpo no puede estar desunido. Un cuerpo tiene que estar apegado, unido para poder funcionar. Escucha, y cuando digo esto, porque sé que esto lo está escuchando otra gente, otros hermanos. Esto lo verán en la televisión otros hermanos. No me estoy refiriendo al Centro Evangelístico Peniel solamente. Me estoy refiriendo a la Iglesia Nacional. ¿Y por qué no a la Iglesia Evangélica Universal? Y esto lo digo con tristeza. Y esto lo sabe todo el mundo. Estamos tan desunidos, tan distanciados, bendito sea Dios. En este momento necesitamos ponernos de acuerdo como iglesia nacional para enfrentar situaciones. Y entonces no encontramos la manera de cómo llegar a un acuerdo. Unos tienen una idea por aquí, una idea por allá, y al fin y al cabo son muchas ideas. Esto tiene que ver con eso, cuidarse, administrarse. El Señor quiere una iglesia que contribuya en ser un testimonio hacia afuera. Jesús dice, hablando, que se santifique. Ya está hablando de la iglesia, que se santifique, una iglesia consagrada. Una iglesia que verdaderamente dé muestras de la santidad. Y la santidad es algo que se ve. La santidad no se habla. La santidad se ve. Porque es fácil hablar de santidad, pero no es tan fácil vivir en santidad.
Entonces, vivir en santidad, escúchame, es una decisión de oposición. Diga, decisión de oposición. Es decir, usted decide oponerse al sistema del mundo. El mundo puede decir cualquier cosa, pero la Biblia lo dice todo. El mundo puede decir hazlo. La palabra de Dios te dice no te conviene. De hecho, el apóstol Pablo dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces la santidad estriba en eso, una decisión de oponerse. Tú te opones al sistema mundano, a vivir conforme a las reglas, a vivir conforme a las maneras del mundo. Y eso no es fácil, por eso es importante lo que voy a decir a continuación. No va a ser fácil nunca oponerse al sistema de este mundo. Por eso la santidad es un proceso que se llama santificación. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador personal, al instante fuiste salvo, porque la salvación es por fe. Creíste y fuiste salvo. Mientras que la santificación es un proceso. Es decir, es algo que vamos viendo y aprendiendo y mejorando. Bueno, perfeccionándonos es la palabra. Lo cual significa que día a día te vas apartando de las cosas malas con el propósito de agradar a Dios. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde lleva esta decisión de la iglesia? A la santificación. ¿Qué nos trae como resultado? Gloria. La otra palabra que dice aquí es acerca de la iglesia, que sea gloriosa. Y el domingo pasado definimos eso. La palabra gloria, que significa primariamente opinión, estimación, honor. Y yo lo puse un poco más sencillo, tiene que ver con el testimonio. ¿Qué dice la gente acerca de ti? ¿Qué dice la gente acerca de esta organización, Centro Evangelístico Peniel? ¿Qué dice la gente acerca de los pastores de esta iglesia? Eso me interesa a mí. Me interesa lo que la gente piensa acerca de esta organización. Me interesa lo que la gente piensa acerca de mí. Me interesa mucho lo que la gente piensa acerca de ti. Porque tú estás, escucha bien, ¿sabes por qué me interesa? Porque formas parte de mi cuerpo, formas parte de este asunto. Si tú no estás bien, yo no estoy bien. Si hablan mal de ti, hablan mal de mí. Si hablan mal de mí, hablan mal de ti. Y de allí la idea del cuidado. Bendito sea Dios. Siento que estoy profetizando en esta mañana. Oh, aleluya. De la iglesia primitiva decía la gente, teniendo favor con todo el pueblo, dice Lucas. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que gozaba de estimación, de buena opinión. A la gente le gustan las cosas buenas. Si esta iglesia es buena, en los términos de opinión, de estimación, pues la gente va a venir a esta iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y con esta antesala, esto fue como un repasito de lo que hablamos el domingo pasado, entro donde quedamos el domingo pasado. ¿Cuál es la iglesia que el Señor desea? El Señor desea una iglesia que se entregue. Esa expresión es una expresión profunda, ¿sabe? Muy profunda. Esa expresión tiene que ver con una de las características importantes de Jesucristo que estudiamos en su vida, la cristología, se llama encarnación. Diga, encarnación. ¿Saben que antes de que Cristo fuera hombre, Él era Dios en el cielo?
con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Él decide venir a esta tierra por ti, diga por mí. Diga, Cristo vino por mí. Él se entregó. Lo que significa que dejó el trono de gloria y se hizo hombre. Eso es lo que se llama encarnación. En otras palabras, Cristo se encarnó. Cristo se despojó. Esa palabra es importante también. Se despojó para venir a ser como nosotros. Entonces, esa palabra se entregó tiene una profundidad que se debe entender en ese sentido de desprendimiento, cosa que no es fácil que nosotros los humanos lo asumamos. Nos cuesta desprendernos de. Tengo un kilito de harina. Pregúntese, ¿me desprenderé de él? Ay, papá. Bueno, así enseñamos las cosas profundas entre reírnos y hablar. Entonces Él se desprendió dejando su trono de gloria. Las letras de una antigua canción evangélica. Ahora, ¿a dónde me lleva esta palabra entregarse? Como estamos tomando el modelo de Cristo en relación con la iglesia, es decir, Él se entregó por la iglesia. Entonces, la iglesia debe aprender de Él para también ser una iglesia que se entregue. Esa palabra tiene mucho que ver con compromiso. Diga, compromiso. Así que, como Cristo se entregó, dice la Biblia, a sí mismo. Qué bueno. Él no, como dicen por ahí, corrió la arruga. Él no le dejó la responsabilidad a otro. Él lo asumió. No es como nosotros que para sacarle el cuerpo compromiso vemos para todos los lados y bueno, hay fulano, mengano, o nos escondemos o ponemos la excusa. No, se entregó a sí mismo. Él no delegó eso. Esto es conmigo, esto es lo que me corresponde, esto es lo que debo hacer. De manera que, como Cristo se entregó a sí mismo, Él desea una iglesia que se entregue. Entregarse aquí significa, escuchen, en el mejor sentido, Dios entregó a su Hijo a su muerte expiatoria. Jesús sabía que venía aquí. Él sabía a qué lo entregaron y a qué se entregó. Había una conciencia. Él sabía que venía en una operación de rescate, lo cual involucraba su propia vida. Por eso el término a sí mismo nos lleva a pensar que fue todo lo que él significaba, hasta su propia vida. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice acerca de este desprendimiento lo siguiente. Escuche bien porque es interesante. Comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta esa primera parte porque tiene mucho que ver con lo que yo estoy tratando de aplicar. Cuando Pablo escribe a los efesios usando la metáfora de Cristo y la iglesia, lo que él busca es que aprendamos de Cristo. Cristo amó a su iglesia, así a marido. Cristo se desprendió, despréndete tú también. Es decir, toda esta aplicación. Pero entonces Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, aprendamos de Cristo. Usted no es llamado cristiano por nombre, por título. No, un verdadero cristiano es aquel que vive a Cristo. Escuche bien cómo lo estoy diciendo. Un cristiano es aquel que vive a Cristo. Es decir, que reproduce la vida de Cristo
en su propia vida. Cada hombre y cada mujer es un molde, escucha bien, un molde, pero que ese molde tiene que ser llenado con Cristo para que tome la forma de Cristo. Qué hermosa idea nos trae el Espíritu Santo en esta mañana. Lo que quiero decir con estas palabras es que la imagen, el molde ya está en ti. Solo se necesita que Cristo sea vaciado. Cristo sea vaciado para que tomes la forma de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo a los filipenses está tratando de decirle cuando les habla? Haya este sentir que hubo también en Cristo. Entonces dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo no me voy del cielo. ¿Y por qué? Si yo formo... No, él se desprendió. No se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, escucha bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si queremos tener el mismo sentir de Cristo, debemos estar expuestos a la muerte. ¿Y qué muerte es esa? Bueno, la primera muerte es la muerte al yo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. La muerte al yo en la iglesia es lo más complicado. Por eso en la iglesia encontramos muchos yo's o yoes, no sé cómo decir el plural allí. Yo, y todo el mundo quiere ser yo. Y cuando todo el mundo quiere decir yo en la iglesia hay un problema de división, de diferencias profundas. Donde uno quiere ser más grande que el otro. Jesús llamó a sus discípulos, pero ¿qué pasa? ¿Ustedes quieren ser igual al sistema del mundo? En el sistema del mundo todos quieren mandar, pero en este sistema tenemos que ser como niños. El yo es un problema que está afectando a la iglesia. Los caprichos del yo están allí presentes. Y no hablemos del liderazgo. Todos quieren ser primero. Todos quieren ir adelante. Y hablamos el domingo antes pasado acerca del protagonismo. Creo que el domingo pasado tocamos eso. Cuando hablábamos acerca de los ministerios que el Señor había puesto, donde unos querían ser más que otros. Donde los apóstoles quieren estar por encima de los demás ministerios. Cuando la gente valida más los títulos que el oficio. Eso tiene que ver con el yo. Entonces todo el mundo por el yo quiere un título. No, aquí lo que dice es que el Señor se humilló. ¿Por qué tenemos que estar detrás de los títulos y por qué tenemos que estar detrás de reconocimientos? La gente se siente mal porque no las reconocen, no las aprueban. Si tú estás buscando la aprobación de los hombres, estás perdiendo el tiempo. Busca la aprobación de Dios, que es la que permanece y te bendice y bendice. Si no me toman en cuenta, me siento mal, porque vivimos de la aprobación, vivimos de los aplausos, vivimos del reconocimiento. Eso tiene que ver con los caprichos del yo. Y esto hay que profetizarlo, y esto hay que decirlo. Mientras los predicadores estén diciendo lo que la gente quiera oír, vamos a ir de mal en mal. ¿Saben por qué Dios en su palabra censura el pecado? ¿Sabe por qué en la palabra el Señor aprueba muchas veces juicio? Porque Él nos ama. Y la idea de todo esto es que entremos en conciencia
reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestros errores. Y entonces nos humillemos. Y entonces seremos enaltecidos. Yo quiero pedirles hoy en el nombre de Jesús, partiendo de mi propia decisión, no busques la aprobación de otros. No te preocupes por eso. Hay gente que tiene la aprobación de la gente, pero no tiene la aprobación de Dios. Hay gente que no tiene la aprobación de la gente, pero tiene la aprobación de Dios. Escoge, ¿qué es mejor? Este es el tiempo de la gran confrontación, ¿sabe? La iglesia vive confrontando al mundo acerca de que necesitas a Cristo para salvarte, necesitas el Evangelio de Dios, y estamos confrontando a la gente para que tome una decisión para salvación. Pero Dios está confrontando a su iglesia ahora. Dios está confrontando a su iglesia, no con un llamado a salvación, sino un llamado a rectificación, un llamado a volver a los principios, a la sanidad de la palabra de Dios. Necesitamos profetas de verdad que se levanten hoy para confrontar el pecado y la desviación de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten. Hombres y mujeres profetas de Dios. Escuche bien, profetas de Dios. Hombres y mujeres con testimonio, cabales, a toda prueba, que no solamente esa palabra sea percibida como una palabra de Dios, sino que esa palabra sea percibida con el fundamento y el apoyo de la vida de ese individuo, sea hombre o mujer. En esta analogía, el Señor quiere una iglesia que se entregue, que se comprometa, que haga algo más allá de su comodidad. ¿Cómo aplicamos nosotros esto de una iglesia que se entregue? Ya dijimos que esto tiene que ver con desprendimiento y esto tiene que ver con compromiso. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es mi compromiso como iglesia? Pregúntale eso al que está a tu lado. ¿Cuál es tu compromiso como iglesia? Y podemos preguntarnos de manera corporativa: ¿cuál es el compromiso del Centro Evangelístico Peniel como iglesia de Cristo? Entonces, para responder a esta pregunta interesantísima, tenemos que buscar en los mandatos del Señor, en lo que Él mandó. Porque eso nos va a ayudar a comprender que si Él está mandando a la iglesia a algo, es porque Él desea, quiere, le apetece, es su voluntad que esa iglesia haga esto. Y yo estaba viendo que una de las cosas que el Señor desea que su iglesia haga, algo a lo que su iglesia se entregue, es en ganar a otros, en hacer que esta buena noticia que se llama evangelio pueda llegar a otras personas. Por tanto, id. ¿Quién dijo esto? Y haced discípulos. ¿Quién dijo esto? A todas las naciones. ¿Quién dijo eso? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesucristo. Lo dijo Jesús. Y Él lo dijo porque Él quiere que su iglesia haga eso.
Él quiere que tú y yo hagamos eso. Él quiere que nosotros de manera corporativa haga eso. Y esto es interesante decirlo esta mañana. Porque hay dos maneras. Y una debe ser precedente o debe ser primero que la otra. Hay dos maneras de hacer que este deseo del Señor se cumpla. Número uno, cuando tú de manera individual, personal, aprovechas todas las ocasiones y oportunidades para ganar a otro para Cristo Jesús. La otra forma es a través de la organización. Llamaríamos eso programas. Llamaríamos eso una visión. Pero debo decirte que el programa no está primero que tú. Porque si tú le das prioridad al programa, escucha bien, si le das prioridad al programa, si no hay programa, no haces nada. ¿Me estoy explicando? Porque dependes del programa. Pero cuando tú le das preeminencia a tu responsabilidad individual, haya o no haya programas, tú lo vas a hacer, como le decía Pablo a Timoteo, a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Me molesta cuando la gente se queja de que no hay programa para esto y para aquello. Me molesta porque me pregunto, ¿y qué estás haciendo tú? Ay, pastor, es que en la iglesia no salimos a evangelizar. ¿Y tú lo estás haciendo? Sí, chévere. ¿No lo estás haciendo? Oye, es un religioso. Es lo que hemos manejado aquí como religioso, ¿no? Aquel que dice algo y no lo cumple. Entonces, lo primero es lo primero. Pablo le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, a diestra y a siniestra. ¿A quién le está hablando? A una persona, a un individuo. No le está hablando a la iglesia porque es una carta personal. Están conmigo, ¿verdad? La carta a Timoteo es una carta pastoral, personal. Es para él, es para aconsejar, es para dar orientación. Muy diferente al tenor de la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Tesalonicenses. Aquí le está hablando a un individuo y le está diciendo, aviva el fuego que está en ti. Predica la palabra, sé un buen ministro de Jesucristo. Así que cuando él le dice, predica la palabra, te está diciendo a ti, Timoteo. Y ese es un mito que tenemos que echar abajo. El mito de que la iglesia, es decir, la organización es la que determina el programa. No, eso es falso. Eso es un mito. Quien determina hacer es cada individuo, y qué maravilloso es que cuando cada individuo se pone de acuerdo desde el punto de vista de la organización, de la estrategia, y montamos una estrategia, ok, amén, gloria a Dios. Pero escucha bien, eso no vino de la suerte, eso vino de la gente consciente del mandato del Señor Jesús. Ahora, pregunto, ¿por qué algunos hermanos no se entregan a ganar a otros? ¿Por qué? Y no estoy hablando, escúchame, entiéndeme, no estoy hablando de por qué no apoyas el programa de la iglesia. No, mi prioridad aquí es ¿por qué no lo haces? Razona un poquito conmigo, reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien para transmitirle un mensaje de Cristo, hablarle del Señor, conminarlo a que acepte a Cristo como Salvador? No una hojita que soltaste por allí, no, un proceso de evangelización, de interés porque alguien se salve. ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste a alguien para Cristo? No por el programa de la iglesia, sino como una iniciativa tuya. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona, que hiciste la confesión de fe con alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces tiene el Espíritu Santo razón de hablarnos como nos habla hoy. Porque si hiciéramos esta mañana una encuesta seria y responsable,
y preguntáramos esas dos cosas, nos vamos a encontrar con un porcentaje mínimo, y se lo estoy diciendo. Le dije al Señor, Señor, no lo había hecho, pero eso hace ya un par de años. No lo había hecho, pero lo voy a hacer. Voy a apelar a mi experiencia. Así que cuando escuche esto de mí, no lo oiga con pedantería ni con prejuicio. Son 40 años, más de 40 años en esto. Y sé de qué les hablo. Esas son preguntas básicas importantes para ti esta mañana. Y no me vengas, es que yo soy joven, yo soy un adolescente, es que soy una vieja, yo soy un viejo. No, esto es para todo el mundo. Aquí no dice esto es solo para los adultos. No. Esto es para todo aquel que haya recibido a Jesucristo como Salvador. La orden es: vaya y haga. Voy a ser más incisivo. ¿Cuántos saben en tu lugar de trabajo que tú eres evangélico? O voy a hacer una pregunta más incisiva todavía. ¿Cuándo fue que te descubrieron que eras evangélico? Sí, porque a veces Dios nos pone en esa condición. Vivimos allí como Clark Kent cuando realmente somos Superman. Y la gente te ve y dice: pero este tipo es diferente, esta mujer es diferente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta que un día viene la pregunta de las 4 lochas. ¿Tú eres evangélico? ¿Por qué? Bueno, porque tú no dices groserías. Tú sabes, las cosas mundanas, pues. Bueno, sí. ¿Y por qué tú no habías dicho nada? Ay, Dios, qué vergüenza, bendito sea Dios. ¿Con quién cuenta el Señor? Hay unos que se descubren y otros que los descubren. ¿Tú estás en qué lado? Es lamentable que en la comunidad no sepan que en esa casa son evangélicos. Entrega, compromiso. Estar dispuesto aún a lo que hizo el Señor extremadamente. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en extremo? Haga así. Murió, entregó su vida. ¿Pudiera llegar eso? No sé si en Venezuela llegue, pero ya en otros países está pasando. Los musulmanes están matando cristianos por todos lados. Él quiere una iglesia que interceda. El Señor desea una iglesia que interceda. ¿Qué significa eso? Significa una iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Una iglesia que se ponga en los zapatos de otros. Experimente la crisis de otros. Y eso lo lleve a tener compasión. Al extremo de pedir por esa persona. Juan 17 es una cosa maravillosa. Uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento es la manera como Jesús amó a sus discípulos y amó a su iglesia, que allí Él hace una intercesión profunda por ellos. El modelo que Jesús nos enseña, la intercesión, es decir, la oración por otros. El apóstol Pablo fue vertido en ese molde, o Cristo fue vertido en el molde de Pablo. Y él entonces escribe: exhorto ante todo, da un carácter de prioridad, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Aquí la palabra hombres está hablando del género humano. Las hermanas no se sientan mal.
Ya saben que cuando la Biblia habla en esos términos se está refiriendo al género humano. Entran hombres y mujeres, más nadie, por si a las moscas. Y luego entonces dice, y pasa a ser más específico. Cuando él habla de todos los hombres, entonces pasa a ser específico y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora usted me dirá, pero eso lo está diciendo Pablo. Pablo está escribiendo bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Pero si usted quiere un mayor argumento para que esto vea que proviene de Dios, el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Intercesión. Por eso no debemos cansarnos de orar por otros. Usted está orando por alguien, está orando por el país y el país sigue mal, está orando por alguien, pero en vez de mejorar va empeorando. No digan, no, yo no sigo orando por esto se lo llevó el diablo. Hay una gente que pronuncia bonita la palabra diablo, porque le da como una pausa. Diablo. Algunos lo llaman el innombrable. Bueno, lo cierto es que es una realidad. No, insiste. Sigue orando. No dejes de orar. No dejes de interceder. Siempre va a haber un motivo de intercesión. Ahora, insisto con lo anterior. ¿La intercesión es una ocupación personal o depende de un programa? Porque si no hay un programa de intercesión y yo me baso en el programa, entonces yo no oro. Donde tú estés, debes orar. Es más, Jesús dice, velen y oren. Son dos cosas. Velen, es decir, estar a la expectativa. Y si en la expectativa, en la espera, encontramos algo por lo que hay que orar, ora. Por eso es importante, escucha bien, y no es peyorativo decir de aquel que cuando se levanta ora y cuando se acuesta ora y cuando come antes de comer ora. Eso no es ser religioso. Eso forma parte. Eso forma parte de la actividad de tu fe. Eso no es una imposición de la iglesia. La iglesia, yo no sé, cuando usted se entregó, cuando usted en el discipulado, no le dijeron, bueno, de ahora en adelante usted va a orar a tal hora, a tal hora, a tal hora, y va a traer la tarjetica donde usted firma que oró. ¿Oyó? Le dijeron eso. Si un discipulador le dijo eso, dígamelo por favor para ponerlo en su sitio. Porque la intercesión, la oración no se decreta. Es un mandato. Es un mandato del Señor. Es una necesidad. Es mi necesidad, pero es la necesidad de otros por quienes yo debo entregarme. Y por eso los pastores y los líderes de la iglesia motivamos a la gente a la oración. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía, bendito sea Dios. Porque los pastores siempre tienen que estar diciendo, hermano, hay que orar, busque al Señor, hermano, no deje de orar. Porque Jesús lo dijo, lo enseñó a su iglesia. Yo llamo iglesia a esos 12 con quien él se reunía, obvio. Y les decía, velen y oren. Y no solamente los enseñaba, sino los agarraba por la mano, vénganse conmigo, vamos para tal sitio a orar. Es decir, mírenme, aprendan de mí, oren, porque yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Así que cuando yo me vaya, ahí es cuando van a tener que orar más y ayunar más. Mientras yo esté aquí no ayuno, no oren tanto. Pero cuando yo me vaya, tendrán que hacerlo con mayor insistencia. Entonces, ¿qué hacemos los pastores? ¿Qué hacemos los líderes? Motivar, animar, enseñar, entrenar. Y esa es nuestra responsabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Estoy todavía en el asunto de entregarse. Y entrega aquí
también tiene que ver con acercamiento. Lo voy a graficar así. Jesús estaba ¿dónde? Haga conmigo esto, por favor. Me gusta que hagan algo conmigo, alguna seña, con tal que no sea grosería. Jesús estaba ¿dónde? En el cielo, viviendo allá tranquilo. Estoy humanizando a Cristo. Chévere. No iba a los centros comerciales ni veía televisión, pero estaba allá arriba. Y él decidió acercarse. Baje conmigo. Y se hizo hombre entre los hombres. Es decir, se acercó a los hombres. Y eso es una idea maravillosa, ¿sabe? Porque la iglesia que el Señor desea debe entregarse, pero debe entregar acercamiento. Yo lo llamo compañerismo. La iglesia que el Señor desea debe tener compañerismo. Quizá también la palabra que podamos encontrar ahí es hermandad, afinidad. También podemos llamarlo relaciones. Pero un cuerpo de manera, digamos, de manera básica y estructural es un cuerpo relacionado. Trate de sacarse el brazo y mandarlo por un lado. No puede, está pegado, forma parte de usted. Así que hermanito que te cae mal en la iglesia, ahí en el culto, en la reunión, no te lo puedes sacar encima, mi hermano. Forma parte del cuerpo. Y voy a hacerle una pregunta a ustedes. ¿Está usted totalmente satisfecho con su cuerpo? Sean honestos. ¿Está usted totalmente satisfecho con su cuerpo? Alguien dice, yo no estoy muy satisfecho, pero tengo unos kilos de más. Eso es aceptable. Alguien dirá, usted me pregunta, el pastor, ¿usted está satisfecho con su cuerpo? Le digo, no, me gustaría tener cabello, lo perdí. ¿Qué va a hacer? Pues? Estoy insatisfecho. Escúchame, insatisfecho, más no infeliz. No tengo problemas con eso. Aclaremos. Ay, si usted viera los dedos de mis pies, entonces yo diría, no estoy satisfecho con los dedos de mis pies. No me gustan los dedos de mis pies. Pero no me los puedo cortar, no les puedo hacer nada. Los necesito. Si me corto los dedos de los pies no voy a caminar, no voy a tener equilibrio. Así que ese que está a tu lado que no te cae bien, no te lo puedes sacudir. Hay gente que se muda de una congregación a otra porque hay 2 o 3 que no le caen bien. Tranquilo, vete. Allá te vas a encontrar no con 3, con 4. No, te vas a encontrar con 1, pero hace el papel de 4. En todas partes vas a conseguir gente tóxica. Y cuidado si el tóxico no eres tú. Eso es la otra cosa, porque hay gente que le va mal aquí, le va mal aquí. Es que fulano, es que mengano. No, está sospechoso, está sospechosa. Si tienes problemas con todo el mundo, estás sospechoso o sospechosa porque a lo mejor el del problema no son los demás. No lo voy a meter en este lío, soy yo. Así que el compañerismo es una cosa, las relaciones es algo que hay que trabajarlas. Yo tengo compañeros de ministerio que tienen una personalidad. No son de mi agrado. Soy honesto. Son ministros también. Es su personalidad. Pero tengo relaciones con ellos. Trabajo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a aceptar a esas personas. ¿Y cómo aprendemos a aceptar a las personas para que el compañerismo, las relaciones funcionen? Aceptar que esa persona es así.
si no lo ha cambiado el Espíritu Santo, si no lo ha cambiado Dios mismo, tú tampoco lo podrás hacer. Porque no es una decisión de Dios, ni es una decisión tuya que otros cambien, es una decisión de la persona. Porque Dios le está hablando desde hace años: pórtate bien, no hagas esto, no camines por ahí. Pero Él decide hacer así. Entonces Dios dice: vamos a darlo quieto. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Estaba viendo una película de extraterrestres. A mí no me gusta la ciencia ficción. Si usted me va a regalar una película, no me regale ciencia ficción. No me gusta esa broma. Lo irreal no me gusta. Y entonces hay estos seres raros, no sé, se aparecieron con una luz y tal y qué sé yo. Y estos comenzaron a dispararle a la luz. Entonces salió un rayo y los quemó. Qué bueno que Dios no nos lanza rayos para quemarnos, porque no quedaríamos ninguno. Dale un aplauso al Señor. Entonces, en ese proceso de madurez, he aprendido que no todos van a ser como yo, ni yo voy a ser como otro. Ponga su mano en su corazón y diga: no soy una copia, soy un original. Toca el que está a tu lado y dile: no eres una copia, eres un original. Cuando no entendemos ni validamos eso, tenemos problemas. Porque vamos a querer que otros sean como el original que soy yo. Y después de mí, el otro yo. Cuando entendemos eso, no vamos a tener problemas con nuestra identidad, porque no vamos a querer ser como otros. Apréndalo de la Biblia. Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene miembros, pero que cada miembro tiene una función. De manera que yo no lo puedo decir al índice: habla, índice, que hables, te estoy diciendo. Porque lo que va a hacer el índice es esto. Y hay otras cosas que no se pueden hacer con los dedos, que no podemos hacerlas aquí porque es malo. Dale un aplauso, Señor. Ay, Dios mío, la estamos pasando bien. Toca el que está a su lado y diga: la estamos pasando bien. ¿Cómo es que dice Amisada y Samantha? La estamos disfrutando. ¿Cómo es que ellos dicen? ¿Ah? No, ellos dicen algo así como: la pasamos bien, abuelo. Compañerismo, qué importante. Bíblicamente, porque así como el cuerpo, y aquí tenemos otra analogía, otra metáfora, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí, escucha bien, aquí no hay unos más grandes que otros, aquí lo que hay es oficios. Usted no es más grande que yo, ni yo soy más grande que usted. Lo que nos diferencia un poco es que este es mi oficio, este es mi don, en el cual el Señor me está permitiendo durante tantos años ministrar. Pero tú también tienes oficios que hacer, tienes dones que el Espíritu Santo te ha dado. De manera que lo que necesitamos aquí es respeto. Toca al que está a tu lado, me respeta, ¿sabes? Ahora, ¿cómo se lo dijo? ¿Suavecito o así golpeado? ¿Me respeta? No, suave. ¿Qué es lo que necesitamos? Respeto. Vamos a respetarnos. Es bueno decir aquí, hermanos, esta mañana, en la aplicación de todo esto, que el compañerismo de los hermanos
debe ser total y no parcial. Por ejemplo, en esta iglesia, que es una iglesia original, esta no es una copia, y tampoco queremos que nadie se copie de esta iglesia, porque estamos llamados a ser originales. Pero estoy hablando de esta congregación. Yo he observado en el Centro Evangelístico Peniel, en esta observación, que por la gracia del Señor tenemos unos cuantos ministerios. Creo que son unos entre 14 y 16 ministerios. Bueno, que su función es ayudar en el crecimiento y el desarrollo de esta organización. Su objetivo es servir, hacer que las cosas funcionen. Cada quien en estos ministerios con los dones que el Señor le ha dado. La gran mayoría de cepistas trabajan como voluntarios. Damos gracias al Señor por los cientos de voluntarios que trabajan en esta congregación. Quiero darles un aplauso esta mañana. Son cientos de voluntarios que trabajan en el Centro Evangelístico Peniel para hacer que las cosas funcionen, para atender, para ayudar, para entrenar. Y es bueno esta mañana, hablando del tema, dar orientaciones, soltar ciertas líneas, decir que no confundamos, escuche bien esto, no confundamos ser parte de un ministerio con ser parte del Centro Evangelístico Peniel. Cuando esto no está claro, pueden entonces existir confusión. Cuando una persona en el Centro Evangelístico Peniel trabaja en un ministerio, ese ministerio no es un miembro aislado del cuerpo. Ese ministerio trabaja para ayudar al cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los ministerios tienden a aislarse del cuerpo. Tienden a ser como autónomos y no hay autonomía ministerial en el cuerpo, porque seguimos una visión, seguimos una estrategia, seguimos una doctrina, seguimos una forma de hacer las cosas. Entonces, no confunda ser parte de un ministerio con ser parte del Centro Evangelístico Peniel. No, los ministerios son parte del Centro Evangelístico Peniel, por lo tanto se nutren de la visión, de la doctrina, de las líneas de esta organización. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces ocurre que hay gente dentro de los ministerios que responden solo, escucha bien, responden solo a su ministerio. Y esto es peligroso. No es bueno. Porque esa persona o ese ministerio, no es que tengamos esa situación, pero estamos corrigiendo, estamos adelantándonos a cosas, no está dentro de la totalidad. Por eso digo que el compañerismo debe ser total y no parcial. No hay ministerios islas dentro de una congregación. No hay autonomía, porque todos seguimos las líneas, en primero de la cabeza, que es Cristo, y de aquello en lo cual el Señor nos ha instruido. Cuando esa idea está, hay distorsión. Al punto, escuchen, y esto sí hay que corregirlo, al punto de que solo participan de las responsabilidades de su ministerio. Solo están inmersos en actividades de su ministerio. Y esto es lo que yo llamaría un compañerismo parcial. Y eso puede generar tribus dentro de una organización, grupos dentro de una organización, donde aun cuando tienen responsabilidades dentro de la organización, no se conocen ni se relacionan con la otra parte del cuerpo.
Y en la visión de esta iglesia nosotros queremos, en la medida de lo posible, porque somos muchos, en la medida de lo posible que nos relacionemos. Y que sigamos como Pablo las pautas los unos de los otros o los unos a los otros. Voy a ponerlo más gráficamente. Si usted sirve en algún ministerio, está llamado o llamada a participar del ministerio natural. ¿Qué es lo que llamamos el ministerio natural? Un ministerio natural tiene que ver con lo que se identifica contigo. Si tú eres una mujer, tu ministerio natural es el ministerio de mujeres. Si tú eres un hombre, pues tu ministerio natural es el de los hombres. Y si eres un joven adolescente, pues tu ministerio natural será los que están relacionados con tu edad o con tu condición. Lo digo de esta manera, en el sentido de que si usted es un hombre y sirve como diácono, debe participar en el ministerio de los hombres. ¿En qué sentido? Bueno, el ministerio de hombres, por ejemplo, ¿cuál es su función en la iglesia? Ayudar, entrenar, animar, desarrollar los dones de los hombres de la iglesia, animar la hombría, no el machismo, ojo, la hombría. Entonces, aunque usted sea un diácono, cuando el ministerio de hombres diga, tenemos una charla para los hombres, usted no me va a venir con el cuento, yo no voy para allá porque yo pertenezco al ministerio de los diáconos, no pertenezco al ministerio de los hombres. No. El ministerio de los hombres de la iglesia atiende a todos los hombres. Igual pudiera ocurrir en el caso de una mujer. Está el ministerio de las mujeres. Pero resulta que usted es una servidora o usted es diaconisa, etcétera. Ayer, por ejemplo, o durante este mes, las mujeres han tenido diferentes programaciones porque han diversificado a las mujeres de la iglesia por sus edades. Y ayer hubo una actividad, lo que significa que cuando esas cosas se anuncien, no importa en qué ministerio trabaje usted, pero usted debe participar de ese ministerio natural donde usted va a ser ministrada, instruida, enseñada. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Qué pasa entonces cuando yo digo, no, yo no voy para allá? Porque estás parcializando tus relaciones en la iglesia a un grupo y te estás perdiendo la bendición, la oportunidad, el privilegio de compartir con otras personas. Mire, yo aprecio mucho, me estoy alargando, sí, bastante. Yo aprecio mucho cuando termina el servicio y salgo un rato allá al lobby. Aprecio mucho ese tiempo. Porque eso me da la oportunidad, voy viendo caras y caras, gente caras que yo no me acerco, conozco a esa persona, le pregunto, establezco relaciones. Yo no quiero ser el pastor de un grupo, yo no quiero ser el pastor del equipo ministerial, yo quiero ser el pastor de ustedes, de todos ustedes, apoyado en los otros pastores, pero quiero en la medida de las oportunidades acercarme a las personas porque, caramba, es maravilloso, como dice el Salmo 133, los hermanos juntos y en armonía. Hay una palabra que usamos aquí en Venezuela, digo porque nos escuchan en otros lugares, que es la palabra compinche. Pero la palabra compinchismo es la deformación del compinche. Me estoy explicando, ¿verdad? No, hay que hacer una cosa, que, ¿cómo llaman? Un aviso. Que no al compinchismo, sí a la inclusión. Porque eso debe ser la iglesia, inclusión. Voy a terminar con este punto. La iglesia que el Señor desea, esa iglesia que se entrega, que se compromete, así como Cristo se comprometió, debe reunirse, debe congregarse, debe formar parte de las reuniones. El autor a los Hebreos escribe estas palabras: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.
Decía el Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el apóstol Pablo a los corintios, a los colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego añade y le escribe a los efesios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En una reunión, en una congregación, debe haber adoración, debe haber enseñanza y debe haber oración. En ese pasaje puedes encontrar estas 3 categorías de acción en una reunión. Ahora, algunos creen que no existe la necesidad de congregarse siempre, porque se maquilla mucho el asunto del congregarse. Eso es estar metido en la iglesia todo el tiempo. Está bien que uno de vez en cuando vaya, entonces se maquilla de vez en cuando. Es decir, yo voy. No siempre, pero de vez en cuando. Se maquilla la cuestión, ¿no? Ahora, yo quiero descartar algunos mitos aquí esta mañana antes de irnos. Me van a perdonar que hoy me alargué un poquito más. El congregarte no te hace más santo. Eso está clarísimo. El congregarte no te hace más santo, pero apoya tu intención de santidad. ¿Por qué? Porque cuando te congregas recibes el estímulo, recibes la palabra, recibes el ánimo para seguir adelante. El congregarte no te hace un adorador. Esa es otra palabra también que hay que aclararla. No te hace un adorador, te estimula a hacerlo. Porque adoradores somos todos. Y este es un nombre que se ha querido darle exclusividad. Es decir, solo los que presiden los cánticos en la iglesia se les llama adoradores. Y eso es un mito, eso no es verdad. Todo hijo de Dios es un adorador. Y la adoración no se centra en canciones. La adoración se centra en servicio, en obediencia, en amor, en alabanzas. Pero un adorador es aquel que vive en obediencia a Dios. De manera que yo soy un adorador. Levanten la mano los adoradores aquí. Todos somos adoradores. Porque adoramos, servimos, reverenciamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el problema del lenguaje hoy en día tiende a seccionar las cosas. No, este es intercesor. No, intercesor somos todos. Ahora, de que en la iglesia hay un ministerio de intercesión, bueno, ellos lo que hacen es enseñar, estimular la oración en la iglesia, pero realmente todos por naturaleza cristiana y renacidos somos adoradores, somos intercesores, somos evangelistas. Entonces, el congregarte no te hace un intercesor. El congregarte hace que te unas a otros para interceder. No satanicemos lo que es de Dios. Porque con el cuento de congregarse eso es fanatismo. Eso es ser religioso. Ahora, entiendo que hay personas que les gusta congregarse y el día que no se congregan se sienten mal, se sienten como en pecado. No, eso es un error. Eso también es un mito. Porque simplemente revisas por qué no pude ir al templo. Me enfermé, no encontré transporte, no tuve dinero para ir, etcétera. Pero no te sientas culpable de eso,
Porque el que está arriba conoce tu corazón y sabe qué pasó. Ese es como aquel que tuvo que salir deprisa en la mañana de su casa y se le olvidó o no le dio tiempo de orar. Entonces anda inseguro. Oye, no oré. Tengo que andar mosca porque no oré antes de salir de la casa. No vale, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso sí es malo. Eso sí es malo y no es bíblico. Entonces todo eso hay que corregirlo. ¿Te beneficia la congregación? Claro que sí, relaciones, la amistad, el apoyo moral, el apoyo espiritual. Mira, hay gente que dejaron de congregarse por X cantidad de tiempo. X cantidad de tiempo. Y entonces vienen y llaman, pastor, que venga, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué lo? ¿Y qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? O sea, la congregación en ese momento es necesario, pero no fue necesario para tu crecimiento espiritual, para saber abordar esas situaciones que se te van a presentar. Porque uno de los grandes beneficios del congregarse es el entrenamiento. Por eso yo veo estas reuniones como una oportunidad de entrenar a la gente, de prepararnos para la vida. Porque te voy a decir un día, la realidad actual y las dificultades que tenemos hoy van a tumbar a más de un evangélico. Porque en los mejores momentos no aprovecharon oportunidades para entrenarse y recibir el aceite, como dicen las 10 vírgenes aquellas, ¿recuerdan? Y ahora que están en crisis, no saben, no tienen el apoyo espiritual, la fortaleza espiritual. No sé si yo me estoy explicando. No tienen esa capacidad. Porque Dios está allí con ellos, pero ellos no están convencidos de eso. Tienen dudas, tienen temor. Te pueden robar tu Biblia, pero si tu Biblia está en tu corazón, nadie va a arrebatar la palabra que Dios puso en tu corazón. Pero si tú no lees la palabra, no la memorizas, no dedicas tiempo a la Biblia a leer, el día que te quiten ese libro, ¡ay, papá! Por eso el Salmo 1 es importante, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. El día que no tengas la Biblia, entonces dirá, no, yo tengo mi teléfono, ahí la tengo, pero el día que se le acabe la batería. Lo importante es tener eso en el corazón. Hoy tenemos una realidad tremenda, y estoy terminando ahora, sí es verdad. ¿Saben que está pasando algo? En la gran mayoría de congregaciones. Yo tengo el privilegio y la bendición de ser alguien que me reúno semanalmente con pastores. No estoy aislado. Semanalmente me reúno personalmente con pastores, entre 10 y 15 pastores, telefónicamente con amigos en Caracas. Estoy al día en esto. Y una de las cosas que hemos estado observando es que en las congregaciones ha habido un descenso en las asistencias. Y lo confirmamos nosotros también. ¿Y por qué la gente no se está congregando? Bueno, hay situaciones puntuales que en este momento nos hacen ver la importancia de reunirnos. Porque ese no se está congregando porque no lo desea. A lo mejor lo desea, pero hay impedimentos, problemas con el transporte. Hoy le tocó el número y tiene que hacer la cola. O le tocó el sábado, pero estuvo 5 horas, como la persona con quien hablé ayer. 5 horas en una cola. Agotados, cansados. Es decir, el tiempo se está gastando en otras cosas. Y eso afecta. Otros están afectados emocionalmente. Así que te digo una cosa. Va a llegar el tiempo en que las reuniones por algún tiempo van a ser suspendidas. No vamos a tener cultos.
Entonces nosotros tenemos que depender de Dios. Lo que yo te he enseñado, lo que la palabra de Dios ha traído a tu corazón, ese va a ser tu apoyo. Eso va a ser tu apoyo. Así que aprovecha el tiempo. Toma tu discipulado, aprende, capacítate, entrénate, porque vendrán días cuando desearás escuchar un mensaje. Desearás estar en una reunión para cantar como lo hicimos esta mañana, con alegría, con devoción, y no tendremos la oportunidad. Entonces se trata de tu relación con Dios, de tu vida sentada en Cristo Jesús. Y eso se forma en la reunión, en el discipulado, en el grupo familiar. Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presentó retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Ciudad Online, transmitiendo vida.